Hola a todos, de parte del Departamento de Ciencia del Colegio Nueva Esperanza, le damos la bienvenida a nuestra tercera charla virtual. Nuestro invitado de hoy es un profesor de Astronomía y Física que ha desempeñado su labor en la Universidad de Chile y en el Liceo Bicentenario Talagante, además de ser el coordinador del área de innovación de la misma institución. Sin más especulaciones, presentamos al profesor Daniel Valdés Medel. Hola Daniel, ¿me Hola, hola, ¿qué escuchas? tal? Sí, Muy buenas tardes. buenas tardes. Primero que nada, agradecerte de que hayas aceptado nuestra invitación. Para nosotros es un gusto que te hayas hecho el tiempo, ¿no es cierto? Y que nos puedas acompañar en esta charla relacionada a los eclipses. Un gusto también. De verdad, muchísimas gracias por invitarme. Ya. Cuéntanos, ¿desde dónde estás en este momento? Bueno, yo estoy en mi casa, en Talagante, aquí recién, de hace poquito construí, en verdad. Ah, Estoy, ya. sí, Sí. Me llama la atención que en el fondo no puedo dejarte de preguntar, ¿qué es un naranjo que tienes ahí? En el esto fondo, es un telescopio, en verdad es ah, un telescopio catadióptrico. ya. O sea, ahí tú pasas tus tiempos libres viendo las estrellas. En verdad sí, de hecho hace poquito estoy tratando de calibrarlo. En realidad está acá, no solamente por la jornada, sino que estoy tratando de conectarlo a mi computador para poder controlarlo desde aquí, porque uno se muere de frío en la parte de afuera si se queda hasta las 3 o 4 de la mañana. Entonces, Ah, estoy sí, tratando de pues, conectarlo, obligado. dejarlo afuera y Ahí no te queda otra opción que ahí jugar. trasnochar solamente. Trasnochar solamente, no hay otra Sí, no, opción. de todas maneras. Ya. De todas Mira, maneras. Daniel, Sí, antes de empezar con nuestra presentación, que es acerca de los eclipses, que ligerito vamos a tener ahora, el 14 de diciembre, nos gustaría conocer más de ti, ¿ya? Primero que nada, me gustaría que nos contaras cuándo y cómo nació tu interés por la astronomía. En verdad yo creo que eso, como cuantificándolo así como en un momento específico, es difícil de decir porque en realidad la astronomía es algo que nos llama a todos, en verdad. Cuando uno mira el cielo y siente un poco de admiración por esos puntitos brillantes que se ven, creo que eso ocurre a tempranas edades. De hecho, yo me atrevería a decir que era muy joven, bien chiquitito. Me encantaba, yo tengo la anécdota que les cuento siempre a mis estudiantes, que quizá más de algunos se sienten identificados con esto, que cuando yo caminaba, por ejemplo, por la calle, tenía siempre la inquietud de por qué la luna me seguía. Cuando uno camina, Ah, no sé, como que uno la mira de atrás, como de sí, pues, reojo. sí, Entonces, esos fueron quizás los primeros intentos para poder tratar de responder cosas del cielo. Entonces, a lo mejor no es ciencia así pura, pero yo me atrevería a decir que eso es absolutamente necesario para poder ser un científico. claro. Con los otros científicos que hemos tenido, que hemos hablado, ellos dicen que tienen la curiosidad y hacerse preguntas es clave en la ciencia. Y que Sí, eso es algo innato en los niños que después se va perdiendo. sí. Sí, definitivamente. O sea, en lo personal, bueno, y viendo el hecho de que soy profe también, eh, yo creo que eso está muy asociado al hecho de que hemos enseñado mucho a responder antes que a preguntar. Le damos mucho valor a lo que son las respuestas correctas, pero no a lo que son las preguntas correctas. Entonces, quizá en ese aspecto se puede ver cómo van descendiendo ciertos intereses o ciertas curiosidades, precisamente porque la pregunta no toma tanta importancia. Y eso Claro, ocurre después, cuando uno llega a la U, por ejemplo. sí. A mí lo que me llama la atención cuando yo hago ciencia es lo que es el currículum. Porque a pesar de que Chile es como famoso en sus cielos por la astronomía, el gobierno o el currículum le da muy poco auge a lo que es el estudio del sistema solar, de la estrella. Yo por lo menos solamente lo veo en tercero básico y después en básica no se vuelve a ver y en media me parece que tampoco. Yo sé que también tú eres profesor, entonces me gustaría que nos contaras un poquitito qué opinas tú al respecto. Bueno, yo creo que las ciencias son, en lo personal, mucho de eso ha sido malentendido, porque uno le preguntan siempre si es que aprendió o no aprendió ciencia en el colegio, y en realidad es una pincelada nomás de las cosas que uno puede tener. Porque uno hace ciencia cuando pregunta en general o hace alguna observación, y ahí ya tiene el primer paso. El paso uno es observar. Entonces, cuando eso se empieza a desarrollar, en realidad las etapas del colegio ayudan, pero todavía no nos muestran
todas las piezas, por así decirlo. Y eso está bien porque obviamente no todos aprendemos de la misma forma y uno tiene que cumplir cierta edad como para poder tener ciertas habilidades. Y de profe yo me he dado cuenta que en verdad el tema de la astronomía ha sido siempre delegado un poquito, como al final, por ejemplo, de las unidades o al final del año. Entonces, cuando ya no queda nada de tiempo, se termina pasando y cuando no queda nada más que hacer, en realidad se olvida. Y es curioso porque en realidad somos un país que vamos a ser la capital mundial de la astronomía probablemente los próximos 50 años y desarrollar el tema científico es algo clave. Entonces, yo creo que ahí puede faltar un poco de expertise o alguna necesidad de ir a buscar cosas que pueden no tener mucho sentido, porque ¿quién quiere estudiar el cielo si no tiene impacto, por ejemplo, a lo mejor en lo económico? Son preguntas que uno se debe hacer y debe saber responderle a un estudiante para poder motivarlo a estudiar ciencia. Yo tengo que decir, sí, ya que llevo muchos años haciendo ciencia en tercero básico y tengo la seguridad que la unidad del sistema solar es la unidad que más les gusta a los niños. Les gusta mucho. Más que la otra unidad, por ejemplo, tú de los nutrientes, de los alimentos. Siento que la del sistema solar para ellos les encanta, porque lo ven, ¿ya? Sí, sí. Ya, cambiando de pregunta, ¿la familia tuvo un rol para escoger tu carrera? ¿Y ellos te influenciaron en algo? ¿Te apoyaron? Bueno, son tantas cosas, porque pensando como en lo académico, así como en lo que tiene que ver con el colegio, la U, sí, hay muchas cosas que pueden hablar, pero la familia es clave, es crucial. No solamente con el apoyo para poder estudiar algo, sino que realmente con las conversaciones que uno tiene en lo cotidiano, con los libros a lo mejor que a uno le promueven, o ni siquiera leer, como se los dejan ahí encima, o alguna revista que le pueden dejar a uno, o alguna pregunta que pueda hacerte tu papá, tu mamá, tu tía, tu abuelita. Son cosas que si uno las nutre, uno las desarrolla. Y cuando uno desarrolla la capacidad de cuestionar, claramente la familia es el eje fundamental. Porque si las preguntas no salen de la familia, no se pueden forzar muchas veces en el colegio. Se ayuda, pero no es la estructura de una persona en general. Sí. Oye, Daniel, una pregunta así como personal. ¿Tú cómo eras para la ciencia en el colegio? ¿O eras buen alumno? A todos se lo he hecho. A todos se lo he hecho. Hay experiencias ahí encontradas, porque en verdad uno dice, ya, ¿cómo te fue en ciencias? Ya, pero no necesariamente eran ciencias en el colegio. Uno como que uno ve los esbozos, porque en realidad para hacer ciencia uno debe poner, no sé, cosas a prueba, debe especular, debe tirar cosas así como al voleo y ponerlas ahí como en experimentación. El método claro, científico. Uno debe jugar con el método. Pero pensando así como en términos de nota, yo puedo contar una especie de infidencia que ya todo el mundo debe estarla viendo aquí, quizás. Mi primera nota en física fue un 2.3, me acuerdo. Esa fue mi primera nota. ¿Ya? Y que podría haber sido tremendamente frustrante. Y uno dice, no, pero el profe no le pegaba mucho a la física, y ahora qué está haciendo clases, etc. Quizá el problema no es el cómo te va. Quizá el tema está en el cómo tú quieres crecer. Porque, de hecho, bueno, en mi caso, fui descubriéndome en el camino, pero sabía que me encantaba mucho cuestionar. Y le puse empeño en el caso de la física, por ejemplo, principalmente. Y en ciencias, así como biología y química, me costaba química, porque sentía que no tenía mucho sentido. Y uno tiene como el pensamiento lógico medio aferrado, entonces como que aprenderse muchas fórmulas, muchas cosas, y no explicar tantos fenómenos naturales era difícil. Pero lo entretenido es que a pesar de tener un 2.3 al principio, en cuarto medio yo terminé con promedio 7 en física. Entonces, mi tema no era como el qué promedio sacaste, sino el cómo creciste. ¿Cómo creciste? Sí, buen mensaje para todos los estudiantes que nos están escuchando. Ya. Y vamos con la última pregunta antes de empezar con la presentación. ¿Cómo tú has visto el avance en la ciencia en Chile? Lo digo porque ahora tenemos grandes expositores, como por ejemplo José Massa, astrónomo, y Gabriel de León, que es un bioquímico, que ellos cuando hacen charlas reúnen a muchas personas. ¿Tú sientes que como el interés científico está aumentando en nuestro país? Sí, yo creo que sí. De hecho, la ciencia está dando mucho que hablar. O sea, si se ponen en contexto, voy a decirlo así, nos demoramos del orden de 1600 años en saber si es que la Tierra era el centro o no era el centro del universo, sin el método científico, y nos demoramos aproximadamente 350 años en inventar un computador. Entonces, si ponemos eso como en contraste, el método científico es la mejor herramienta que tenemos para poder crecer como especie.
Entonces, si hoy día es eso lo que nos está guiando como civilización, como especie, claramente tiene que crecer el interés. Y bueno, en Chile no es la excepción. De hecho, tengo algunas evidencias porque cuando nosotros estudiábamos astronomía, o mi generación, en verdad, estudiamos 33 al principio y nos titulamos del orden de 8, más o menos. Pero el día de hoy la carrera de astronomía está creciendo. De hecho, si mal no recuerdo, en la Universidad Católica los cupos aumentaron al orden de los 60. Entonces es como el doble. Y yo salí de la universidad hace más o menos 10 años, una cosa por el estilo. Entonces, claro que sí. Ya. Mira tú, yo estuve una vez investigando que, o sea, como para sabernos, como para la charla, qué universidades dan astronomía, dan esta carrera. ¿Son pocas o no? Sí, pero a ver, no es que sean como realmente pocas, porque uno puede estudiar acá y ocupar las universidades como un trampolín para poder estudiar afuera en general. En Santiago está la Universidad Católica, que es la que la dicta, que es como la carrera más pura, por así decirlo, en términos de astronomía. Y en la Universidad de Chile, por ejemplo, existe un tipo de astronomía que está muy relacionado con la ingeniería y que eso está relacionado también con ALMA, que son radiotelescopios que requieren mucho ingeniero. Entonces, por ese lado, son esas dos que yo les podría mencionar como de alto renombre. Y también está, si mal no recuerdo, la Universidad de Atacama, si mal no recuerdo, que está en el norte. Ya. Entonces, son del orden de 3, pero las conocía. Y hay algunas que ya están creciendo. Por ejemplo, la Universidad Andrés Bello, si mal no recuerdo, también tiene un departamento de astronomía súper grande. Qué bien. Me alegro. Ya pues, Daniel. Ahora, si quieres, si gustas, podríamos empezar, ¿no es cierto?, con lo que nos convoca, ¿no es cierto?, con este eclipse que va a ser más significativo para nosotros que el anterior, que va a ser ahora el 14 de diciembre. Así que te dejamos para que nos cuente qué es un eclipse y para que podamos entender un poquito más este fenómeno que va a ocurrir en unos pocos días más. Ya, perfecto. Vamos a ver qué podemos contar aquí entonces. A ver, voy a ver si puedo compartir acá. Ustedes me cuentan, por favor. A ver si se ve lo que estoy compartiendo. Sí. Ya vamos a ver si funciona, si no... Ya, miren, yo tengo un pequeño enlace como para poder ir compartiendo. No sé si se puede compartir a través de los streamings, pero es un pequeño enlace para poder involucrar un poco a la audiencia y que sean parte también de la presentación, porque como pueden ver estoy presentando como una página web, por así decirlo. Entonces, en el caso de que uno se caiga o cosas por el estilo, va a quedar ahí el respaldo para que ustedes puedan sumarse y, bueno, obviamente partir conmigo la presentación y darme algunas de sus impresiones. Ya. Ya, a ver, veamos. Ok, bueno, la presentación habla un poquito de tamaño, distancias y eclipses, por supuesto. Tenemos varios puntos, porque en realidad para poder entender un eclipse, tienen que pensar que se han hecho estudios del orden de los 2000 años atrás. Entonces, vamos a tratar de pasar más o menos 2000 años en 15, 20 minutos. ¿Ya? Así que la idea es como afirmarse un poco, porque en términos intelectuales esta cosa cuesta. ¿Ya? Ya. Así que, bueno, no sé si aquí me puedes acompañar, no sé, ¿Sí? dentro de las cosas que puedan ir saliendo, porque podríamos Sí. ir conversando también aquí. ¿Ya? Ya. Tú me dices. Ok, sí, ni un problema. Puedes ir viendo la presentación y vamos compartiendo. ¿Ya? Por ejemplo, de los 3 cuerpos, que son el Sol, la Luna y la Tierra, ¿cuál crees tú que es el más grande? ¿O cuál creen ustedes que es el más grande? El Sol. El Sol, perfecto. Me imagino que la mayoría de ustedes diría exactamente lo mismo. Pero miren, si yo voy adelantando un poquito las ideas, vamos a poner en contraste 3 elementos. Esta niña que está aquí, el elefantito, o esa gatita que está ahí. ¿Ya? Esa gatita se llama Prada. Ya. ¿Cuál crees tú? ¿Cuál es más grande? Bueno, a simple vista, el elefante. Sí, efectivamente. Perfecto. ¿Ya? Así parece, ¿cierto? Entonces, vamos a cambiar un poco la diapo y vamos a ver si es que cambiamos un poco las impresiones. ¿Cuál es el más grande entonces? El elefante. Lo que pasa es que aquí tenemos otra perspectiva. Perfecto. Y en esta perspectiva, ¿cuál sería entonces el más grande? El gato. Perfecto, ¿cierto? Entonces, fíjate de alguna manera el cómo nuestra percepción, sin que sepamos, por ejemplo, la distancia, puede afectar nuestro concepto de lo que son los tamaños.
¿Ya? Entonces, para poder saber realmente qué tamaño tiene algo, uno debe saber cuál es la distancia a la que se encuentra. ¿Se entiende, cierto? Sí, sí, Ya, súper bien. entonces no es tan fácil decir realmente cuál es más grande, porque de hecho si nosotros lo vemos en el cielo, sin saber su distancia, cualquier estrella, cualquier astro, cualquier cosa que veamos en la noche, por ejemplo, o incluso en el día, es como que están pegados en el cielo. No sabemos distancia, no sabemos nada, entonces no podríamos realmente decir cuál es más grande, ¿cierto? Nos han contado, pero nadie tiene prueba de esto, por lo menos ningún estudiante, creo yo, que ha ido fuera del sistema solar, ha mirado y ha dicho, ah, ya sí, efectivamente el Sol es más grande. Y es una de las cosas que comentan los niños. ¿Cómo saben? Sí, pues, ¿cómo Sí. saben? Pues si eso es un tremendo problema. Y de hecho, insisto, pasaron 1600 años antes de saber realmente, ni siquiera la respuesta, una relación entre los tamaños. ¿Ya? Ahí les voy a ir contando más o menos de qué se trata. Insisto, si es que quieren sumarse a la diapo, ahí está el link, porque pueden ir también comentando, a lo mejor la audiencia también se quiere sumar. Sí. Bueno, pensando un poquito en la escalada de las cosas que vamos haciendo, fíjense que no es tan fácil llegar y decir qué cosa es más grande que otra. Primero hay que reflexionar, primero hay que darle una vuelta y, bueno, la reflexión obviamente nos va a hacer cuestionar. Y al cuestionar, obviamente, no vamos a hacer afirmaciones hasta que no tengamos algunas evidencias, ¿ya? Y lo otro que también pudimos descubrir en estas dos primeras instancias es que el tamaño de las cosas o el tamaño aparente de las cosas depende fuertemente de la distancia, ¿cierto? Ya, y si avanzamos un poco, pensamos, ya sabemos más o menos el tema de la distancia, ya sabemos más o menos que hay un problema con respecto a los tamaños, no es tan fácil decir cosas en el cielo, etc. Entonces, ahora vamos con otro ejercicio, ya que vamos a seguir tratando de pensar diferente. Estas son cosas que uno puede curiosear. Ya, por ejemplo, en esta imagen, ya, no sé si me puedes acompañar aquí. Sí, ¿Cuál sí, es el árbol que está más cerca? ¿Del A, el B o el C? el A. El A, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Por qué crees tú que es más grande? O sea, que está más cerca. ¿Por qué está más cerca? ¿Sí? No sé. ¿No sabes? No. ¿Alguna especulación? ¿Alguna idea? No importa que esté equivocada. ¿Qué Eh, diferencia existe entre los tres? Porque se ve más grande. Ya, perfecto. Sí. Se ve más grande. Ya, ok, tendríamos algo ahí. Bueno, voy con la otra diapo, a ver qué es lo que pasa. Son tres arbolitos distintos en este caso, si te fijas. Tenemos el A, el B y el C. ¿Y cuál de estos tres crees tú que debería estar más cerca de quien está mirando? En este caso es la audiencia. El A, porque lo veo más El A. grande. Sí. Perfecto. ¿Y hay alguna otra evidencia, por ejemplo, para poder decir, ya, está más adelante por esto o por esto? Porque lo veo ¿Alguna otra? entero. Lo veo Ya. entero. Y los otros están como tapados, Sí, ¿cierto? sobre todo lo veo. Efectivamente. Fíjate que nosotros podemos saber qué cosa está delante de otra solamente si es que una la tapa. O Claro. vamos a decirlo así en términos un poco astronómicos, como que un objeto transita delante de otro o lo eclipsa. ¿Ya? Entonces, para allá vamos más o menos. Y aquí empiezan a aparecer algunos conceptos como entretenidos. Entonces, si resumimos un poco, podemos ver que el tamaño aparente de los cuerpos, por ejemplo, depende de si es grande o pequeño respecto a lo que estamos mirando nomás, porque es todo lo que tenemos. Y si es que hay algún objeto que se interpone delante de otro. Ahí podemos saber cuál está delante, cuál está detrás y así más o menos clasificar. Tamaños todavía es difícil, pero sí sabemos cuál está más cerca, más o menos. ¿Correcto? Ya. Ya. Voy a poner un alcance en esta, porque de hecho, en la primera diapo, voy a ponerlo así, el arbolito 1, o sea, el arbolito A, el arbolito B y el arbolito C, podría haber pasado exactamente el mismo problema que pasó con el elefante, el gatito y la niña. A lo mejor este árbol no es más chico, sino que definitivamente es más delgado y está a la misma distancia que agua y está delgado nomás. Es como un árbol fino y un árbol grueso y no necesariamente por ser más chico está más lejos. Eso es verdad. Entonces, en nuestra cabeza, para poder saber si realmente está más lejos o no, nosotros dimos por entendido que todos los árboles son iguales. Y eso no lo pensamos mucho, pero si todos los árboles fueran iguales, entonces el que está más lejos se ve más chico. No sé si se entiende. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tenemos más evidencia, tenemos más cosas para sumar, sabemos que hay que reflexionar primero antes de hacer la afirmación, el tamaño aparente depende de la distancia, y para saber más o menos si un cuerpo está más cerca o está más lejos que otro, hay que saber su tamaño real o su tamaño absoluto, que también se le llama, o saber si es que hay algo que está pasando por delante
de otra cosa. ¿Cierto? Hasta aquí creo que es lo que llevamos. Pero aún no podemos saber realmente bien cuál es más grande que otro, salvo por lo que nos han contado. Tenemos pistas ahora, no sabemos muy bien, pero ya, de a poquito nos vamos acercando. Aquí es donde entra alguien así como clave. Y aquí les puedo contar un poco una historia bien breve, en verdad. Este personaje es, miren, en la astronomía, cuando uno estudia astronomía, no nos muestran mucho de las historias. La parte romántica en general no está. Pero sí, de hecho, cuando uno observa estrellas o observa galaxias, de hecho yo me acuerdo perfectamente bien, tengo todos los datos también en mi computador, uno observa estrellas, galaxias, chuta, ya, vamos a mirar por el telescopio. Ya, no, en verdad uno no mira por los telescopios, uno recibe los datos que vienen desde los observatorios y uno sentado en la oficina puede trabajarlo. Y lo que le apasiona en cierta forma es saber cómo funciona. Porque no se pueden observar todas las estrellas. Hay algunas que son incluso tan lejanas que ni siquiera se ven como puntos, se ven como gases, por ejemplo. Entonces, esa clase de cosas en astronomía se ve muy seguido, pero la parte romántica, la parte de las historias antiguas no está. Y este personaje tiene mucho de eso porque, de hecho, Aristarco fue un griego bien antiguo que vivió en Samos y del cual solamente se guarda un escrito nomás, ni siquiera un libro, un pequeño escrito. Y él fue famoso principalmente por ser conocido como la primera persona que formuló la idea de que el Sol era el centro del universo y no la Tierra. No lo pescó nadie, ¿eh? No lo pescó nadie porque en esa época estaba Aristóteles dando vuelta y Aristóteles es un titán del pensamiento. Sí, pues, o sea, es como que, claro, es como, bueno, no sé, ahí hay una comparación, pues si habla alguien que está jugando, no sé, voy a poner un caso medio futbolero que está jugando en los porreros y dice, no, es que sabéis que si tú te movías así, vayas a jugar mejor a la pelota, no lo pescáis tanto como si te lo dijera Messi, por ejemplo. Entonces, aquí pasó algo parecido. Pero eso no le quitó mérito a Aristarco. Aristarco inventó una forma para poder medir no la distancia entre el Sol y la Tierra o entre la Tierra y la Luna y cosas por el estilo, sino que realmente lo que hizo fue saber cuántas veces cabe la distancia de la Tierra a la Luna en la distancia que existe entre la Tierra y el Sol. O sea, palabras bien fáciles. O sea, si yo tengo, no sé, una Tierra de tamaño, ¿cuántas veces la Tierra puesta a distancia de aquí hasta el Sol? No sabía cuánto hay, pero sabía cuántas veces cabía. Y se le ocurrió, bueno, a las personas que les encantan las matemáticas aquí pueden ver que aquí hay un triángulo rectángulo y en esa época se estaba inventando la trigonometría y Parco ahí para la gente que quiera estudiar, súper importante. Estudiar los triángulos es tremendamente importante y cuando uno estudia el triángulo resuelve lados en general. Y eso fue lo que hizo Aristarco. Aristarco resolvió este triángulo, pero no respondió la pregunta del qué distancia hay. Encontró cuántas veces cabe la distancia de la Tierra al Sol, por ejemplo, versus la distancia de la Tierra a la Luna, por ejemplo. Y logró, bueno, el cálculo fue más o menos este, así como más o menos fácil. Él dijo que la distancia que hay entre la Tierra y la Luna son aproximadamente 350 veces la distancia que hay al Sol. O sea, caben 300 distancias Tierra-Luna entre la Tierra y el Sol, más o menos. Esa distancia o ese número fue clave porque de hecho es uno de los primeros grandes números que se han medido en la historia. Nunca se había medido una cuestión tan grande o tan impresionante. Él lo dejó ahí y pasó casi sin pena ni gloria, pero las personas que se manejaban en esto sabían que era un tremendo descubrimiento. Bueno, ahí resolvió el problema más o menos de la distancia. ¿Y qué es lo que pasó después? El mismo Aristarco sabía que no era suficiente porque tenía que saber los tamaños. Y al saber los tamaños, él podía a lo mejor estimar, chuta, ya, a ver qué tanta distancia hay de aquí a acá, o más o menos quién es más grande. Y la única forma de saberlo está relacionado con una tremenda coincidencia en el planeta Tierra y que tiene que ver con los eclipses. Nosotros somos un planeta bien especial en ese aspecto porque los eclipses, no sé si ustedes se han percatado, pero en todas las fotos, el tamaño de la Luna cuando se cruza enfrente del Sol es más o menos del mismo tamaño. O sea, son dos discos que se están juntando y son casi iguales. Y una pregunta que en general a los niños les nace, ¿y por qué tienen que ser iguales? No tendrían por qué haber sido iguales. Y eso simplemente fue pura coincidencia. Y eso ayudó a que nosotros evolucionáramos un poco en el pensamiento. ¿Qué fue lo que hizo Hiparco?
Y Parco estudió todos los eclipses que pudo y calculó más o menos cuántas veces cabía el tamaño del Sol en la Luna, o comparó la sombra de la Tierra, que en esos días él también lo sabía, en un eclipse lunar, cuánto tiempo se demoraba en pasar esa sombra por la Luna. Entonces, calculando más o menos el tiempo, imagínense que en esa época no habían relojes, ¿eh? Entonces, él estaba contando gotitas, así como miraba un gotario, no sé, alguna cosa por el estilo, algún perrito que tenía al lado que le estaba moviendo la cola, no sé, alguna cosa por el estilo. Y con eso medía tiempo, porque no había más. Ya Galileo no había nacido. Así que, bueno, la cuestión es que sacó hartas cosas relevantes y pudo estimar los tamaños, pero no sacó los tamaños a 100 metros. Calculó cuántas tierras, o cuántas lunas, perdón, caben en el tamaño de la Tierra, o cuántas lunas o cuántas tierras caben más o menos en el Sol, en el tamaño del Sol. ¿Qué es lo que pasa? Él, bueno, solamente encontró relaciones en los tamaños y las distancias, y si hubiese resuelto una sola de esos problemas, hubiese resuelto los 3 tamaños y las 3 distancias. Lamentablemente no lo pudo hacer y tuvieron que pasar algunos años para que alguien aceptara el desafío. Y así funciona la ciencia, porque cuando alguien deja un problema incompleto, tiene que nacer alguien después para poder tratar de completar el trabajo. Y ese trabajo lo completó Eratóstenes y es un tremendo... Este es uno de los grandes logros de la historia, donde Eratóstenes calculó el tamaño de la Tierra solamente mirando las sombras de unos palos. Nada más que eso. Y fue la primera persona en saber que la Tierra, en cierta forma, se comportaba como una especie de esfera. Porque si no podía asumirlo así, entonces sus cálculos no daban. Les voy a contar la historia corta nomás en ese aspecto, porque eso da para otra charla. Pero él lo calculó. Y con los cálculos de Eratóstenes logramos saber la distancia, o sea, perdón, el tamaño de la Tierra. Y sabiendo el tamaño de la Tierra, pudimos calcular el tamaño de la Luna. Y al saber el tamaño de la Luna, pudimos estimar el tamaño del Sol. El Sol. Y sabiendo esos 3 datos, pudimos estimar las distancias entre los 3. Y lo que decía Hiparco, curiosamente, también tenía razón. Hiparco sabía que la Tierra era un tamaño intermedio entre la Luna y el Sol, que no se podía creer mucho, pero bueno, hasta que nació Eratóstenes ese problema se resolvió. ¿Ya? Bueno, en fin. Tomando más o menos lo que ya tenemos, reflexionar, tamaños aparentes son importantes, las distancias, saber qué cuerpo está más cerca o lejos de otro debe ser en pos de más o menos cuál es más grande, cuál es más chico o cuál pasa adelante. Y sabemos que si conocemos la relación entre las distancias y los tamaños de los cuerpos, entonces con eso basta para poder de alguna manera buscar un puro dato y con ese dato extraer todos los demás. Eso, ¿por qué se los menciono? Porque esta es la razón del por qué estudiamos los eclipses en el inicio. El eclipse es clave para poder entender los tamaños y las distancias a nivel planetario, que antiguamente solamente un puñado de personas estaba dispuesto a aceptar el desafío. Entonces, eso es algo clave, para que lo tengan presente, y esa es la razón del por qué los eclipses son tan importantes. Por lo menos para partir. Y ahora sí que sí. Entonces, ¿qué tan grandes son la Tierra y el Sol y la Luna? ¿Y qué tan lejos están? Esa es la pregunta del millón, y ahora les voy a mostrar más o menos de qué se trata. Yeah. La Tierra y la Luna se comparan en tamaño así, más o menos. Las personas que me están siguiendo... Mira, tenemos dos personas que nos están siguiendo aquí ya. Aquí, literalmente en nuestra charla. Yo voy a dar un ejemplo aquí. ¿Cómo se comparan la Tierra y la Luna? Es más o menos como el tamaño que hay entre una pelota de fútbol y una pelota de golf. Más o menos. Uno dice, ya, sí, se pueden imaginar. Bien, ni un problema. Pero vamos a tratar de ver cómo es el tamaño del Sol y la Tierra, que eso es algo mucho más impresionante. Voy a ponerlo acá. Esto es una imagen a escala, no obviamente de la distancia no está correcta, pero este es más o menos el tamaño efectivo del Sol versus el tamaño efectivo de la Tierra. Esta es la Tierra a escala, más o menos. ¿Ya? El diámetro de la Tierra cabe unas 109 veces más o menos en el diámetro del Sol, que es grande, realmente muy grande. Ni les voy a contar cuánto cabe así en tamaño, en volumen. Es gigantesco. Gigante. ¿Ya? Y de hecho, si les puedo contar un dato súper interesante en este aspecto, es que el Sol, solo el Sol, tiene el 99,8% de toda la masa del sistema solar. O sea, que si ustedes mezclan en una juguera Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno
Urano, Neptuno, Plutón y todos los asteroides que anden dando vuelta por ahí del sistema solar, toda esa masa suma solamente el 0.2% de toda la masa del sistema solar. Oh. Así que el Sol es prácticamente, bueno, es indiscutido el rey ya del sistema solar, y precisamente por eso la potencia que genera para poder eyectar material, en este caso incandescente o plasma, obviamente le da todo su poderío. Y es la máquina que hoy, yo lo llamo como máquina también hoy día, pero es la máquina más eficiente que conocemos. Lejos. Las estrellas son las máquinas más eficientes para convertir masa en energía. Sí, No es nuestra existe fuente de otro energía. más. Es Sí, la fuente de energía literalmente. de la Tierra. Sí. Literalmente. Si tuviésemos otra cosa que conversar, hablaríamos de entropía y veríamos que si no estuviese el Sol, literalmente nuestro planeta está completamente muerto. Así que pueden imaginar al Sol, si es que así lo quieren, como el enchufe de la luz, en donde nosotros nos conectamos. Porque realmente toda la energía que nosotros podemos aprovechar, todos los procesos químicos, físicos, biológicos, incluso humanos, provienen de la energía de él, literalmente. Entonces, o sea, Sí, dime o nomás. sea, si a las personas le dicen mi sol, tienen que sentirse importantes. Están diciendo, pero Imagínense. que Es el 99,8% de todo lo que les puede importar. es todo para mí mi sol. Ya. Ya. Ya, y aquí vamos con una cuestión clave. Esto es súper, súper importante, miren. Yo les voy a mostrar, ahora, estos son los problemas de los tamaños, ¿ya? Más o menos, más o menos. Pero ahora fíjense en términos de lo que tiene que ver con las distancias. Esto es clave. Voy a mostrarles la distancia entre la Tierra y la Luna. Esta está a escala, literalmente a escala. Entonces, si se fijan, estos son los tamaños que habíamos más o menos visto. Y la Luna, como ustedes pueden ver, se encuentra realmente súper lejos de nosotros. Súper lejos. De hecho, en términos de tamaño, voy a ponerlo así. Tengo aquí un... En términos de tamaño, de hecho, hace súper, súper difícil generar una sombra. Imagínense cómo tiene que ser una sombra para chuntarle a la Tierra, por ejemplo, a esa distancia. Entonces, vamos a mostrar un ejemplo distinto para que se vea más o menos de qué se trata. Voy a ponerlo aquí. Aquí sí. Déjenme ver si es que tengo la posibilidad de mostrarles esto. Ah, sí, sí tengo. ¿Se ve o no se ve? No, no se ve. Ya, filo, no importa, aquí me ayudo. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Ya. Voy a mostrar otro diagrama. Esta es exactamente la misma representación, pero esta línea que yo acabo de dibujar aquí, que la voy a dibujar con rojo, o la voy a señalar con rojo, esta. Acá. No sé si se alcanza a ver. Pucha, voy a tener que... Ahí sí. Mientras tanto, le vamos a agradecer a todas las personas que nos están siguiendo, porque tenemos, por lo menos por YouTube, 45 personas que están viendo. Y ¿En serio? bueno, por la página de Facebook, ahí habrán otros más. Así que muchas gracias a los que nos están acompañando y los invitamos a hacer sus preguntas o algún saludo. Ahí vemos al profesor Miguel Ramírez, que ya está comentando. Y crack en modelo Eclipse. No sé quién será él. Ahí, mi sol, le gustó la talla. Ya. Él es colega. Bueno, no sé si se alcanza a ver porque se me está desvaneciendo un poco aquí el lápiz, pero que estoy probando literalmente computador nuevo, pero miren, si yo rayo aquí, esa línea que está acá, lo voy a dejar señalada. Esa línea horizontal se llama la eclíptica. Y bueno, en este caso la eclíptica representa la línea en la cual están orbitando los planetas alrededor del Sol. Voy a poner un caso así, creo que ya lo arreglé. Ahí. Acá. Si yo dibujara el Sol acá, me quedó horrible, ya aquí. Uno encontraría en esa línea todos los planetas del sistema solar. Voy a ponerlo así. Si esta es la Tierra, acá estaría Marte, por acá estaría Júpiter, por acá estaría Saturno, y así sucesivamente. A esa línea le llaman la eclíptica, principalmente por ser la línea en donde se producen los eclipses. Porque si, por ejemplo, la Tierra pasa delante de la luz del Sol, voy a ponerlo así, ¿Ya? que llega a Marte, entonces la Tierra va a eclipsar a Marte. Entonces, y así sucesivamente. ¿Ya? Para que lo tengan ahí presente. ¿Qué es lo que pasa? El problema está en que nuestra Luna tiene un ángulo de 5 grados con respecto a esa inclinación.
O sea, que si nuestro Sol, por ejemplo, estuviese aquí, en esta posición es imposible que nos llegue la sombra. Ya. No sé si se entiende. O sea, Sí, ¿se sí ve se bien? entiende. Entonces, fíjense lo difícil que es que se genere un eclipse en el tamaño de la Luna a la distancia que se encuentra y obviamente con la configuración que tenemos. O sea, son casos muy, muy especiales en donde se dan eclipses de Sol, en este caso. ¿Ya? Y si avanzo un poco más, voy a mostrarles más o menos cómo funciona el mecanismo, porque en realidad la idea es esa, entender un poquito el cómo funcionan los eclipses. La Luna, como ustedes pueden ver, está orbitando alrededor de la Tierra en su traslación. Esta es la traslación de la Tierra. Y la Luna gira, por así decirlo, alrededor de nosotros, u orbita alrededor de nosotros, en un ángulo de 5 grados. En este caso ya sabemos que no hay posibilidad de que la sombra de la Luna llegue a la Tierra. Así que aquí no se producen eclipses. Y esa es la razón de por qué no hay eclipse todos los meses. Exactamente, exactamente. Si te fijas, en esta parte de acá tampoco hay eclipses, porque de hecho la Luna está muy arriba o muy abajo para poder llegar la sombra a nosotros. Solamente existen 2 puntos en la traslación de la Tierra en donde la Luna puede posicionarse delante, que son en estos puntos de acá que se les llaman los nodos también de la Luna. Ya, esto es de aquí. Ahora, si uno dice, ya, pero entonces, si esto es verdad, deberían haber eclipses cada 6 meses, pues. Y efectivamente la probabilidad aumenta cada 6 meses, porque obviamente uno está aquí en, no sé, voy a poner un tiempo A y después pasan 6 meses y uno está en la mitad de la trayectoria, porque Claro. el año dura 12 meses. El problema está que al tener un tamaño tan chiquitito de la Luna, y voy a ponerlo acá de nuevo, era lo que habíamos mostrado, tan chiquitito de la Luna, y al ser tan grandes las distancias que las separan, se vuelve muy, muy improbable generar un eclipse. Por ende, el hecho de que nosotros tengamos 3 eclipses pasando por nuestro territorio nacional en 3 años seguidos es una cuestión que no pasa muy seguido. De hecho, puedo hablar del orden de los milenios. Entonces, es una cuestión bien importante. Ahora, de que hay eclipses en otros lugares, sí, puede ser. Puede ser. Y eso es más probable. Que exista un eclipse en cualquier otro lugar, sí, puede ocurrir. De hecho, los eclipses lunares son muy comunes. ¿Por qué? Porque la Tierra es la que eclipsa la Luna. Y la Tierra es más grande. Sí, pues más probable. Es más probable. Entonces, los eclipses lunares son más probables que tener un eclipse solar porque en el eclipse solar la Luna es demasiado pequeña y está demasiado lejos. Entonces, bueno, y viendo un poco como la filosofía del eclipse, en realidad existen 3 formas de que existan eclipses en la naturaleza. Esto tiene que ver con juegos de sombras y cosas por el estilo, así que ahí a lo mejor las clases de física pueden enfocarse en este lado, porque sombras uno sí que lo vi. Ejemplo, si el Sol está acá, como está mostrado en el diagrama, y la Luna es la que está eclipsando, en este caso la luz que llega a la Tierra, la sombra tiene 2 partes, por así decirlo. Una parte que es muy oscura, que está como en el centro de la Luna, y eso se le llama umbra, y la parte que es un poco plomiza en este diagrama, que es una sombra un poquito más suave, vamos a decirlo así, en ese punto se llama penumbra. Y en este punto de acá puede ocurrir, porque de hecho aquí las leyes de Kepler son bien importantes, que bueno, ahí para que se motiven a estudiar ciencias o física, porque realmente es súper entretenido. Kepler es otro titán del pensamiento. La Luna no siempre está a la misma distancia de la Tierra. La Luna puede estar un poquito más lejos o un poquito más cerca, dependiendo del caso. Entonces, si la Luna está un poco más lejos, voy a ponerlo así en su órbita, las sombras se cruzan en este punto. Y al cruzarse en ese punto se forma una pequeña sombra, como un conito de sombra, en ese punto de acá. ¿Qué es lo que se va a ver ahí? En ese punto, la Luna, al estar un poco más lejos, se va a ver un poco más chica. Yeah. Y eso va a generar un tipo de eclipse distinto. Esta sombra de acá, muy particular, muy especial, se llama antumbra. Para que lo tengan de alguna manera en consideración, porque eso no mucha gente lo sabe. Ese es el valor agregado. Daniel, y ¿Sí? Pucón, Villarrica va a estar en la antumbra, ¿no? Ahora el 14. Uy, ya, eso es una buena pregunta. Porque, de hecho, si nosotros vamos a la siguiente diapo, esto todo está pauteado. La pregunta ahora entonces es, ¿qué vamos a ver nosotros? ¿Cierto? Y ustedes en particular, ¿qué es lo que van a ver? Hay 3 tipos de eclipses. Un eclipse, que es cuando están en la umbra, justo parados en la Tierra, mirando la umbra,
y que va a ser un eclipse total. El eclipse, cuando ustedes están en la penumbra, lo van a ver parcial, porque en la penumbra es como estar mirando medio sol y media luna. Entonces, Ya. ahí como que no se tapa completo. Estar en la penumbra no es tan emocionante, comillas, a pesar de que es un evento magnífico, como tener un eclipse total, pero bueno, hay Yo que me buscar el mejor acuerdo, lugar. yo me acuerdo cuando fue el del año pasado, lo vimos así, parcial. Parcial, sí, Estábamos más lejos. efectivamente. Entonces, cuando están en la penumbra, ahí ustedes van a tener un eclipse parcial. Y este, ya les dije, ¿dónde está? Aquí está en la umbra, aquí está en la penumbra, y este, ¿dónde creen que se da? En la umbra. En la otra. ¿Te acuerdas cuál es? En ¿Cómo la te hace el nombre? antumbra. Muy bien, súper. En la antumbra ocurre un eclipse que es muy particular, que se llama eclipse anular. Y es porque la luna se ve un poco más chiquitita en tamaño, porque está más lejos. Entonces no Sí. tapa completamente el sol y se ve, en vez de un eclipse en donde se tapa completamente el sol, literalmente, se ve una especie de anillo. Por eso se le llama anular. ¿Ya? Entonces, ese es un caso bien especial de eclipse porque, miren, como contándole así algunos entretelones, porque esto es algo que probablemente van a ver el día del eclipse, cuando existe un eclipse total, ustedes van a ver estos rayos así saliendo del sol. Estos rayos tienen mucho que ver con las personas que estén en cuarto medio, a lo mejor aquí pueden comentar algo de esto, con los campos magnéticos que tiene el sol, que es muy parecido a lo que tiene la Tierra, con los imanes en este caso, ¿ya? Y eso se ve en el eclipse, se ve, literalmente se ve. Entonces, es una súper buena oportunidad para poder ver que en este sector donde hay mucha luz, a esto se le llama la corona del sol, se pueden ver los campos magnéticos alrededor del sol. Y eso es prueba de que efectivamente es como es un imán del porte del sol. ¿Ya? Sí. Bueno, y respondiendo a la pregunta en verdad, para no extendernos demasiado. Lo que ustedes van a ver probablemente este día El no es un Ñuble. eclipse parcial. Sí, efectivamente, Sí. no es un eclipse parcial. Tampoco es anular. Es un Ya. eclipse total. ¿Ya? Ah, Y lo que les muestro aquí es el tránsito que tiene la umbra. ¿Ya? Para que lo tengan ahí en consideración. Esta es la sombrita que genera la luna y que va a pasar, en este caso, por este sector de nuestro país. ¿Ya? Así que, miren, si se fijan, la umbra puede ser que esté un poco alejada, en este caso, de Ñuble, o en algunos tramos van a encontrar que está alejada de Ñuble. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes se encuentran un poquito más acá o un poquito más acá, va a hacer la diferencia. Entonces, la idea es que puedan acercarse lo más posible o a estos sectores, Gorbea, Teodoro Schmidt, Nueva Tolten, Blanco, Villarrica, Pucón, ya. si es que quieren ver un eclipse total. Porque si no, si están como en el borde, van a ver como un anillo con una perla en el medio. ¿Ya? O un brillante. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Como lo que se ve en la imagen. Exactamente. En la esquina. Exacto. ¿Ya? Entonces, de hecho, miren, no se alcanza a ver aquí, pero a ver, voy a ponerlo literalmente desde acá. Se lo voy a compartir aquí al tiro, miren. O sea, la gente de Villarrica van a recibir muchos familiares de visita. Uf, sí. De hecho, si se fijan, este movimiento, voy a ver si es que puedo hacerle zoom a la... No, Ya. de hecho lo voy a cambiar. Voy a ponerlo aquí. Miren. Que esta es mi presentación, pero la voy a modificar un poquito. Voy a ampliar un poco esto para que vean la animación. Este sector que ustedes ven aquí es la penumbra del eclipse que está viajando. Ese ¿Sí? puntito que está ahí es la umbra. Ah. Para que ya. ustedes puedan ver realmente lo difícil, Sí. lo realmente difícil que es que se dé un eclipse total solar, porque el tamaño de la sombra de la luna en la Tierra es de ese calibre. Es enano. Es enano. Entonces, obviamente es un privilegio. Daniel, y los 3 que vamos a tener, porque el año pasado uno, este otro y el próximo en la Antártida, ¿los 3 van a ser totales? Fueron los 3 totales. Ya. Sí. O sea, realmente fuimos muy afortunados, quizás también por la Sí. geografía de Chile. Sí, también. O sea, Chile tiene una particularidad. Al ser largo y angosto, hay más probabilidad de que se dé un eclipse en nuestro territorio, precisamente por abarcar gran extensión de latitudes. Claro. Entonces, eso es algo como para poder considerar.
Muy ¿Ya? bien. Bueno, cosas importantes también para saber dentro de la jornada. El eclipse va a tener del orden, un pic más o menos a eso de la 1 aproximadamente, para que lo tengan en consideración, porque en realidad es un eclipse que va a ocurrir a la hora de almuerzo, por así decirlo. ¿Ya? Y la duración aproximada que va a tener es del orden de los 2 minutos, más o menos, aproximadamente. No es un eclipse que uno diga que es tremendamente extenso, pero es un eclipse digno de disfrutar, ¿ya? No sé cuántos de Claro. ustedes habrán vivido un eclipse, pero en mi caso es lo más lindo que he visto en mi vida, lejos. Yo total no me acuerdo haberlo visto tan cubierto. No, no me acuerdo. No, es precioso. Realmente es algo que, no sé, voy a ponerlo así en casos medio tristones, uno se puede morir tranquilo después de ver algo así. O sea, ¿Ya? ya no se puede morir ya el 15. Sí, tal cual. De hecho, es una cosa impactante, una cuestión impresionante. O sea, ver, por ejemplo, quizá esto en tiempo antiguo, y si esto da para conversar mucho tiempo más, pero los antiguos al ver el astro rey, por así decirlo, que en todas las culturas ha tenido un protagonismo gigante en términos de divinos, ver al astro rey como eclipsarse es una cuestión que no tiene precedente y de hecho nosotros heredamos mucho de eso. Nosotros Y sabemos por nuestros antepasados que el sol es tremendamente imponente y es la fuente de energía y es la fuente prácticamente de todo. Entonces verlo, comillas, opacarse, es una cuestión que nos produce hasta miedo. claro. Incluso hay mucha mitología también respecto a los eclipses. Sí, 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 hay muchísimos para tratar de darle alguna explicación. sí. O sea, de hecho hay mucha gente en tiempo antiguo que intentó darle explicaciones a los eclipses. Y hubo una persona, bueno, de hecho se le conoce como el ciclo de Saros, que es como una especie de calendario de eclipses que se inventó en el mundo antiguo, muy, muy antiguo. Tan fuerte era como el interés de esta cuestión que se dice incluso que Arquímedes, que es uno de los grandes así como inventores de la historia y probablemente una de las personas más avanzadas de su época, inventó al parecer una maquinita que podía predecir los eclipses. Así de importante era. Y no está confirmado, obviamente, pero se especula realmente mucho de que fue él la primera persona que inventó una máquina para predecirlo. Ujú. Sí. Bueno, eso, y bueno, ya cerrando un poquito, porque creo que estamos como en la hora. En verdad, el objetivo de pasar por todas las etapas anteriores era para poder valorar un poco el momento, porque no es lo mismo ver un eclipse con una actitud que uno diga que ya, perfecto, vamos a ver el sol taparse, a tener un poco la sensación o el espíritu que quizá tenían nuestros antepasados de ver un evento que no tiene igual. Entonces, y saber lo difícil que es que se genere, en cierta forma también ayuda un poquito, voy a ponerlo así, a darle el valor, a saber cuánto le cuesta a la naturaleza movilizar esta clase de cosas para nosotros darnos una posibilidad de avance, en términos como evolutivos podríamos nombrarlo. ¿Ya? Así que eso, creo. Eh, Muchísimas gracias. Mira, bueno, muy interesante la charla, de verdad que estuvo aprendí mucho, muy didáctico, también está felicitando aquí en los comentarios. Pero tenemos algunas preguntas. Tengo unas Uy, preguntas acá que nos hicieron llegar antes y otras acá también, creo que en los comentarios. ya. Nosotros, ¿por qué no podemos ver un eclipse sin protección? ¿Es recomendable Oh, o son como exageraciones? ¿Qué crees tú como experto? ya. Te lo cuento porque nosotros, el colegio, está regalando lentes ya para las familias, ¿ya? Entonces, Afortunados. sí, estamos tratando de incentivar a los chiquillos que vean el eclipse, pero de forma segura y también informados. Y por eso es el objetivo de esta charla, que sepan qué es lo que está ocurriendo, pero también estamos regalando lentes para que los vean de forma segura. Me gustaría que nos Mm, comentaras un poquitito el por qué usar protección. ya. Esto es un tema súper importante, ¿eh? Porque en realidad el ojo, nuestro ojo humano, no está diseñado para recepcionar directamente la luz del sol, no directo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes meten luz directa desde el sol, se les van a meter rayos ultravioleta y cosas por el estilo. Entonces, eso quema la retina. Y al quemarse la retina es el instrumento receptor de luz y es lo que les permite ver, literalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos tenemos que poner lentes literalmente para no quedar ciegos. Ahora, a lo mejor más de alguno de ustedes va a querer decir, ah, ya, pero si es que hay en el eclipse uno puede mirar. Sí, eso puede ocurrir. Pero si uno lo ve antes, esos rayos de luz se les van a meter igual. Y entonces, a lo mejor no van a quedar ciegos al tiro, pero sí más temprano que el promedio de las personas.
como una experiencia. Galileo, les voy a contar esto, hace 350 años atrás, Galileo famosísimo, ocupó su telescopio para poder estudiar manchas solares. O sea, este tipo no se quedaba solamente con mirar en la noche, pues él era tan inquieto que se ponía a mirar el sol en algunos atardeceres. Lo observó tantas veces que quedó ciego al final. Entonces, y bueno, no sé si ustedes lo saben, pero se generan también ciertos cambios morfológicos en el ojo que también hacen que pierdan la visión. No al tiro. Es como, voy a ponerlo así, es como comer azúcar. No hace ningún daño al principio, pero si comen dulces todos los días, lo más probable es que tengan algún problema de salud cuando estén más grandes. Sí. Entonces, esa es la razón. Oye, Daniel, y hay muchas personas que no compran lentes para ver el eclipse, ocupan, que son como unos vidrios, unos lentes para soldar. No sé cómo se llaman. Pero son como vidrios. ¿Sirven eso? Sí, los lentes de soldador sirven, aunque pueden ser incluso hasta más protectores que los mismos lentes. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay que ver el calibre de esos lentes, porque no se venden en la misma, voy a ponerlo así, en la misma graduación en todas las ferreterías, voy a ponerlo así. Tienen distintos calibres, para poder dejar pasar más o menos luz. Entonces hay que elegir uno adecuado. Ya. Tengo una pregunta que no la puedo dejar de hacer, que me acordé. Hay como mitos, no sé si eran mitos, yo creo que sí, en cuanto al eclipse. Mira, te lo cuento. Se dice por ahí, no sé si es cultura popular o algo, que cuando hay eclipse y la mujer está embarazada, no sé si alguien lo ha escuchado por ahí, si lo pueden comentar, no se puede tocar la guata o en ninguna parte. ¿Lo has escuchado? Porque si la persona está embarazada y ponte tú, se toca la cara, acá, el bebé va a salir con esa mancha. ¿Es verdad eso o son puros mitos nomás? Te lo digo porque conozco una persona que me dice, no, sí, así, porque yo me toqué y justo tu hermano, se me salió, justo tu hermano salió con esa mancha. Mamá, perdón, eras tú. No te quise delatar, pero se me salió. Ya. Miren, si yo fuese, voy a ponerlo así, voy a ponerlo en términos científicos, ¿eh? Un verdadero científico nunca va a decir eso es mentira. Lo que va a decir es, no estoy seguro, pero hay que sujetarlo a pruebas. Ahora, yo conozco ciertas, voy a ponerlo en contraste, porque obviamente no lo podemos poner a prueba aquí porque tendríamos que traer a alguien que esté embarazada y a lo mejor probar y después hacer el streaming en una cantidad de meses importante y ver si es que aparecen o no las manchas. Pero uno nunca debe dejar la puerta cerrada a algo que a lo mejor lo puede sorprender. Insisto, o sea, voy a tomar palabras de Carl Sagan en este aspecto. En algún lugar siempre hay algo maravilloso esperando a ser descubierto. Y a lo mejor esto puede ser una cosa, pero también hay que estar dispuesto a aceptar que no es verdad. Entonces, para bien o para mal, la ciencia, voy a ponerlo así, no tiene caminos equivocados, porque si uno le achunta a lo que especuló, perfecto, hay que seguir. Y si uno no le achunta, perfecto, no hay que seguir. Ese es un camino que no te lleva a lo que tú quieres saber, pero siempre se avanza. Ahora, respondiendo de si es verdad o no es verdad, probablemente no es verdad, porque de hecho, pensando en términos gravitacionales, las influencias que uno pueda tener, por ejemplo, en una persona, son casi insignificantes. O sea, en términos de cuáles pueden ser las interacciones por gravedad, voy a ponerlo así. Por gravedad es realmente muy poco lo que uno puede influenciar, ¿ya? Así que todo lo que sea que hagamos a otra persona, lo más probable es que pueda tener otra explicación que no necesariamente son las fuerzas físicas. Por ejemplo, la gravitación o la electricidad y el magnetismo, o las fuerzas nucleares, que también son cosas raras, pero improbable que puedan generar una cosa a gran escala. Así que, pero podemos invitar a aquella persona que está viendo la charla, que está embarazada, que hagan su prueba y se toquen en alguna parte y luego nos cuentan. Y sí, vamos a salir de la duda. Súper buena idea, súper buena idea. Y así podemos hacer un estudio y mandan los datos. Y yo si quieren les hago la planilla y me dicen, ya, yo lo hice, sí, no. Y hacemos la estadística y ahí desmentimos al tiro. Tendríamos que esperar meses, sí. Vamos a ver etapa de gestación que está en el embarazo igual. No hay problema, sí, de hecho hay trabajos que duraron, a ver, voy a ponerlo así, para resolver el teorema de Fermat se demoraron 350 años. Así que lo importante es avanzar, de eso se trata todo. Tenemos pregunta.
Crack en modo eclipse, muy participativo, me da la sensación que es de allá de Santiago. Dice, el próximo año 2021 va a haber una en la Antártica en diciembre. ¿Qué porcentaje se verá en Chile? Ya, depende, porque, a ver, podría sacarles algunos datos, porque obviamente creo que voy a compartirles un enlace que realmente es bien bonito, de todos los eclipses que van a ocurrir en territorio chileno hasta el año, si mal no recuerdo, 2132. Así que, si es que logramos sobrevivir hasta esa época, ustedes me avisan y yo creo que no voy a estar, pero ustedes me dicen cómo les va. A ver, ¿qué es lo que pasa? Los eclipses pueden tener algunas variaciones, porque acuérdense que lo que trata de hacer un eclipse es poner una sombra, que es la sombra de la Tierra, sobre nosotros. Pero la sombra tú la puedes pillar, no sé si se ve ahí mi cámara, pero ustedes pueden pillar la luna yéndose como de canto hacia nosotros y generar una luna un poco doblada, por así decirlo. No sé, cuando ustedes, voy a ponerle un caso así. En verano, a las 12 del día, sus sombras son cortitas, porque el sol está muy alto. Pero en el atardecer, sus sombras son súper largas, porque obviamente el sol está en una inclinación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Va a depender del cómo nosotros pillamos la luna y cuál es la curvatura de la Tierra. Si sabemos más o menos esos datos, vamos a tener una sombra un poco más alargada en la Tierra o un puntito, que es exactamente el mismo ejemplo que les acabo de dar. Entonces, eso va a determinar cuáles son los tramos de terreno o de territorio en donde vamos a tener eclipse total o va a pasar la umbra. Entonces, también, obviamente, hay que tener algunas consideraciones porque en realidad eso depende de las simulaciones de los computadores. Ya, súper. Tenemos otra pregunta que lo hace Andrés Felipe Burdiles Contreras. Un saludo para él. Dice, hola, excelente charla. En kilómetros, ¿cuánto es la distancia entre la Tierra, Sol y Luna? Difícil pregunta, ¿o Entre no? la Tierra, la Entre Sol, el Sol y la Luna. Tierra, En Sol. kilómetros, distancia. En kilómetros. Sí, pues Ya, digo que a está ver. difícil. No, si no es tan difícil. Ahora, Ya, ya. podría trabajar como astrónomo y decirles, ya, son una unidad astronómica. Y así lo miden los astrónomos, porque en realidad, como antiguamente no se sabía esa distancia, Pero nos dijeron, dejaste ya, ahí mismo. pongámosle uno, pues. Si que da lo mismo, si nosotros inventamos el metro, ¿por qué no inventamos otra cosa que para poder medir tamaños a nivel astronómico? Y estaría bien. Entonces, la distancia Tierra-Sol es una unidad astronómica. Y la distancia Tierra-Luna es tan chica que en verdad da lo mismo. Podríamos decir una unidad astronómica. Ahora, ¿cuánto es una unidad astronómica? Son 150 millones de kilómetros, aproximadamente. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque la distancia entre el Sol y la Tierra no es constante. Va cambiando un poquito. Es casi circunferencial la trayectoria, pero hay puntos en donde está un poquito más cerca, un poquito más lejos. Entonces, es como el promedio. Son 150 millones de kilómetros. Ya. Súper. Tenemos otra pregunta. También de Andrés. Dice, ¿a qué velocidad gira la Tierra alrededor del Sol? Uf, ya, eso lo podemos, de hecho creo que puedo hacer el cálculo al tiro, ¿eh? Porque son 365 días, más o menos. Lo, ¿Ya? lo podemos hacer en kilómetros por hora, ¿cierto? ¿O no? Yo creo, para que Para entendamos, que si sea no más... vamos a Sí, querer porque mismo. Pues, creo que Dani. es lo más cercano, ¿cierto? Sí. A ver, como para la gente que le gusta un poco la física, pues, o sea, el perímetro de la Tierra, para la gente que ahí está disfruta un poco de la geometría, el perímetro de la Tierra, ya les dije, se calcula como 2pi por el radio, que es el perímetro de la circunferencia, más o menos. Entonces, si ustedes multiplican 2pi, o sea, 2 por 3,14, por la distancia que yo les acabo de dar, o sea, 150 millones de kilómetros, y lo dividen por los 365 días del año, convertidos a horas, donde 365 días lo multiplican por 24 y ahí les va a dar en horas, suponiendo que el día dura 24 horas, que no es tan verdad. ¿Ya? Eso nos daría una velocidad próxima, una rapidez, en verdad, para ser consistente con la física, de 107.534 kilómetros por hora. ¿Ni se siente, no? ¿Lo puedes repetir? ¿Lo puedes repetir? Porque como que me perdí. ¿Cuánto era? 107.000, bueno, vamos a ponerle 110.000 kilómetros por hora. ¿Y por qué no lo sentimos? Dime, por favor.
Porque yo soy Qué súper buena para... son las tremendas preguntas. Pero Daniel, ¿no puedes darnos esa velocidad y después decirnos por qué no nos mareamos, por qué no nos sentimos? Tremendo. Y Ya, surgió... miren. Esto es producto, miren, esta cuestión es súper compleja, ¿eh? Y de hecho, o sea, compleja y apasionante de pensar, porque fíjense, uno siente los 100 kilómetros por hora cuando va arriba de un auto. O sea, si les taparan todas las ventanas, todo, absolutamente todo, y alguien fuese manejando nomás y no les contara que están manejando, ¿ustedes lo sentirían? Yo manejo 80, no sé. Ya, No. y si va a 80, no importa, no importa, da lo mismo, que se mantenga nomás, eso es todo. No Se sentiría, ¿no? No se Ya, siente. eso es una propiedad física, y de hecho eso lo descubrió Galileo. Y Galileo, bueno, se dio cuenta de que al moverse a velocidad constante, o sea que tú no tienes que girar o cambiar la velocidad de, no sé, de 100 a 120, tú no puedes saber si te estás moviendo o no. Ah. Entonces, la Tierra, más o menos, voy a decirlo así, más o menos, cuando nosotros estamos viajando en ella, porque estamos viajando, de hecho esta es nuestra nave, no lo percibimos porque es un sistema aproximadamente inercial. Es como decir, por ejemplo, voy a poner un caso, solamente se va a manifestar cuando tú lo ves desde afuera. Un ejemplo práctico, si tú observas el suelo, tú decís que es plano, pero no es plano, porque de hecho, si miras a la distancia, se te van perdiendo los objetos. Y hay un punto que se llama horizonte, que está como, comillas, en el infinito. Pero uno dice que es plano. En realidad no es plano. En realidad la Tierra es una esfera, o más o menos una esfera. Entonces, lo que pasa aquí es un problema de aproximaciones. Nosotros nos estamos moviendo y no percibimos estos movimientos que son tan grandes y precisamente porque somos muy chicos. No somos nada. No somos nada. Imagínense, pues, si todos los planetas sumados dan el 0.2% de la masa del sistema solar, nosotros literalmente no sumamos nada. O sea, al universo no estoy seguro si le importa mucho si estamos o no estamos. Oye, Daniel, antes de pasar a la otra pregunta, ojalá que no. Tú dijiste algo que me dejaste con la duda. Me dijiste que son 24 horas, dura el día, pero eso no es tan así. Lo dijiste, ¿no es cierto? Sí, eso no es tan verdad. ¿Y por qué no es tan verdad? Porque uno puede medir el día, todas las cosas se miden en función de parámetros. Por ejemplo, inventamos el metro porque, no sé, o sea, nos servía tanto esta distancia. Alguien encontró un palito o un hueso que era más o menos parecido en todos los ámbitos, y esto lo vamos a llevar a decir algo, ¿ya? Y así fuimos midiendo. ¿Cómo se mide el día? El día originalmente se midió como el tiempo en que demora el Sol, que está en una posición, en llegar de nuevo a la misma posición. O sea, palabras bien fáciles, como que alguien puso un palito en el suelo, vio la sombra, por ejemplo, y dijo, ya, aquí está el sol, pum. Y pasó un día, llegó la noche, etcétera, y justo el sol de nuevo volvió al mismo punto, y la sombra estaba tocando exactamente el mismo puntito. Ese tiempo lo llamamos día, y a ese tiempo nosotros le llamamos 24 horas. Ahora, ¿por qué 24? Eso tiene que ver con otro problema. Pero en realidad uno tiene otra forma de medir el día, que el día podría ser la rotación de la Tierra, y que eso es como comúnmente nos han enseñado. De hecho, cuando uno le hace clases a los chiquillos, les dice, no, es que ¿saben qué? El día está determinado por la rotación de la Tierra. Una rotación es un día. Eso no es verdad. Eso es un día sideral, un día contado con respecto a la rotación de la Tierra. Pero un día solar es lo que yo te acabo de decir hace un momento atrás. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y el otro? Que no sé si ¿pueden mostrar quizá un poco mi pantalla? Miren, voy a poner algo que puede ser algo interesante, creo. Voy a ponerlo así. Miren, voy a dibujar como la trayectoria de la Tierra. Ya, aquí está la trayectoria de la Tierra y aquí está el Sol más o menos en el medio. Y ahí está el Sol. Oh, qué horrible, perdón. La corona. Ya. Sí, exacto. Debería haber ocupado el de la foto. Ya, bueno. Aquí está la Tierra. Voy a exagerar, ¿eh? La Tierra está aquí. Aquí. Y voy a poner un palito, como que nos dé aquí el mismo palito que nos da la sombra, por así decirlo. Sí. ¿Ya? Ya, si la Tierra se da una vuelta, ya, una persona que esté ahí justo al lado de ese palito va a decir, el Sol está justo arriba tuyo. Claro. Porque está aquí. Voy a poner una línea. Pero
no hay que olvidarse de que la Tierra se está moviendo, se está trasladando. Ujú. Entonces, fíjense, voy a ponerlo así. Aquí va a estar la Tierra ahora después de que pasó un día, porque a medida que está rotando, también se está moviendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Una rotación tienen que ser 360 grados, y 360 grados dejan el palito aquí, igual que acá. Voy a ponerlo así. ¿Te fijas? ¿Sí? ¿Cachai? Pero fíjate que la luz del sol en este caso llega desde acá. Entonces, te va a generar una sombra. Ya. Y uno va a tener que esperar un ratito para que esta Tierra se dé la vuelta para acá y caiga ese palito justo mirando hacia el sol. O sea, te falta tiempo para que ese palito quede justo mirando el sol. Ah, ya. ¿Cuánto tiempo te falta día por día? Te faltan, voy a ponerlo así, 4 minutos. Ah. O sea, el día en realidad está durando 23 horas 56 minutos. Ah, pero es aproximadamente 4. Sí, más o menos. En Ya. verdad no es que se aproxime, sino que en realidad Ya. lo medimos con respecto al Sol, no Ya. con respecto a la rotación de la Tierra. Porque si lo medimos con respecto a la rotación de la Tierra, son 23 horas 56 minutos, exactamente. Bueno, más o menos, en verdad. Oye, a lo que cuesta solamente a mis colegas que están viendo que también le hacen a tercero básico, cuesta mucho cuando le dicen a la niña, ya, ¿cuánto dura el día? 24 horas. ¿Pero por qué 24 me dicen si no hay 24 horas con la luz, con luz solar? Pero dura 24 horas. Pero lo otro es noche, no, pero dura en total entre día y noche 24. Ah, entonces no debiera Exacto. llamarse día, me dicen. No debería llamarse día porque nos confunde. Sí, y lo curioso es que tampoco se debería llamar rotación, porque tampoco está medido con respecto a la rotación. Por esa razón, en astronomía se llama el día solar. Ya, ya, súper. Ahí tenemos un dato entonces. Sí. Vamos con la próxima pregunta de Viviana Almendras. Dice, ¿y cuál es el comportamiento de la naturaleza durante un eclipse? Saludos a Viviana que está viendo la charla en familia, nos dice. Ya, chuta, eso, miren, no estoy seguro si lo vivieron las personas que estuvieron en el eclipse parcial que vieron ustedes al parecer la vez pasada, pero cuando existe eclipse total, voy a nombrar algunos parámetros nomás que cambian, porque en realidad se mueve todo. O sea, ¿cómo afecta esto a la naturaleza? O sea, lo afecta todo, literalmente, porque imagínense, tenemos un día, comillas, relativamente soleado, pensemos que está despejado, y ustedes tapan el sol. Al tapar el sol, ustedes eliminan toda la radiación que viene hacia nuestro planeta, o sea que está calentando las cosas. Por ende, todo se enfría dramáticamente, y de hecho eso es una sensación tremenda cuando vean el eclipse. Cuando llega la umbra, se ve viajar, o sea, si ustedes están como en un cerro más o menos en alto, ustedes van a ver viajar la umbra hacia ustedes, y cuando la umbra llega, los pájaros saben, los aves cachan esa cuestión, entonces, porque hay cambios de presión también. Al disminuir la temperatura, el aire se vuelve un poco más denso, por ende es un poco más pesado, hay cambios de presión, ya hay cambios de temperatura, y obviamente son parámetros que ocupan todos los animales para poder entender qué es el día y qué es la noche. Claro. Entonces, los árboles también pasa exactamente lo mismo, o sea, los árboles, comillas, tienen un comportamiento en donde casi se duermen en la noche, principalmente por procesos químicos. Entonces, literalmente se afecta a todo y lo van a ver. De hecho, los animales se comportan súper extraños en el momento del eclipse. Muy bueno. Quizás respondiste un poquitito a la pregunta que nos estaba haciendo Lorenzo de séptimo básico. Un saludo para Lorenzo porque de verdad ha sido muy activo con todas las charlas, ha estado todas las charlas presentes y haciendo preguntas. Así que desde aquí, Lorenzo, te envío un abrazo. Bueno, Lorenzo nos preguntaba algo acerca de lo que tú ya respondiste, cómo afectaba a los animales. Ya, así que espero que te haya quedado claro, Lorenzo. Martina, igual me gustaría, Valderrama, que también es de séptimo básico, un saludo para ella. Dice, hola, me llamo Martina, soy de séptimo, así como lo que tú crees acá. ¿Qué fue lo que pensaron, o qué crees tú que pensaron las personas al ver un primer eclipse? Así como lo que tú crees. Ya, imagínate que vamos al pasado. Bueno, yo creo que creo que puedo responder más o menos eso, más o menos, o lo que me puedo imaginar. Uy, me tienen ahí otra pregunta también en el chat. Sí, podemos hablar de eso. Sí. A ver, ¿cómo parto con esto? Yo creo que la primera emoción que uno tiene, literalmente, cuando algo es desconocido, es miedo. El miedo es el motor
para de alguna manera ponerse en resguardo, y eso como mecanismo de defensa, voy a ponerlo así, evolutivamente hablando, nos ha hecho sobrevivir. Porque voy a ponerme en el caso, porque la primera persona que debe haber visto un eclipse, primero que ver el eclipse para que le dé miedo, tiene que ser consciente. Claro. Y entonces, voy a ponerlo así, la primera persona que vio un eclipse y que sintió miedo, primero debe haber aprendido a preguntar. Porque si no es capaz de preguntarse algo, no puede tener miedo. Solamente se comporta como un animal, una conducta. Y se va a ir a esconder probablemente. Entonces, cuando tú me preguntas, Martina Isabel, ¿qué es lo que sintió? ¿Qué es lo que pensó la primera persona? Primero tiene que ser una persona. Debe cuestionar. Debe tener algún mecanismo que le permita visualizar quién es y qué es lo que le rodea. Preguntar. Las preguntas son lo único que nos diferencia de los animales. Entonces, yo diría que si no conocía nada en ese aspecto y era capaz de preguntar, lo primero que sintió fue miedo. Me imagino que sí. Sí. Vamos a la próxima pregunta, ya teníamos como las últimas, porque estamos dentro del tiempo. Dice así, a ver, Y Cristian decía que tenía sí, ¿tiene una consulta aquí? aquí está. Cristian las hace. Dice, ¿un eclipse afecta el nivel del mar? La respuesta es sí. De hecho, voy a ponerlo, creo que voy a dibujar de nuevo. Así que Ya. es una bonita pregunta, realmente una muy bonita pregunta y que voy a ponerlo así, ayuda un montón a entender cómo funcionan otros fenómenos también. Voy a dibujar la Tierra, comillas, acá, y vamos a dibujar la Luna acá. Ups. Aquí esta es la Luna. Ya, voy a poner esto acá mejor. No sé si se ve blanco por casualidad. Sí. Sí, ya, lo vamos a dibujar entonces de otra forma para que quede más o menos claro. Voy a cambiar el color, perdón. Aquí, ya, acá. Y circulito, ya. Aquí está la Tierra nuevamente, acá está la Luna. La primera fuerza que se conoció fue la fuerza gravitacional. Ahí hay que agradecerle y todas las fichas para el tío Isaac Newton, porque sin él no hacemos nada de esto. Él se dio cuenta de que cuando una masa se acerca a otra o tiene alguna, voy a ponerlo así, un cambio en su distancia, la fuerza que existe entre ellos de atracción cambia. Ahora, yo voy a decir, ¿de dónde sale esa fuerza? Bueno, está en todos lados. De hecho, en astronomía es la fuerza más importante porque, no sé si ustedes lo saben, pero cualquier cuerpo con masa atrae a otro cuerpo con masa sin importar la distancia a la que se encuentra. Palabra sencilla, o sea, si yo tomo una botella en cualquier lado, esta botella me está atrayendo a mí y yo atraigo a la botella. Y no sé si tengo un lápiz, lo mismo, me está atrayendo a mí y los está atrayendo a ustedes a distancia. ¿Ya? No importa la distancia en este aspecto, siempre se atraen, es una forma que tiene la masa de comunicarse. Bueno, la cuestión es que la Luna, por el hecho de estar ahí, atrae los océanos. Y obviamente la Tierra le está rotando. Bueno, una persona que está parada aquí, por ejemplo, al ir rotando junto a la Tierra, chuta, se va a ir topando en un caso con un levantamiento de agua, con una baja de agua, con un levantamiento de agua, con una baja de agua y así sucesivamente, porque estamos nosotros inmersos en la Tierra. Eso se llama marea. Las mareas son como levantamientos o descensos del nivel del mar, que son súper marcados. Estamos hablando del orden de que sube 1 metro, 2 metros, cosas por el estilo. Entonces, en un eclipse, el Sol va a estar acá. Por ende, hay más masa aún, que está tironeando, por así decir, el agua. Entonces, este levantamiento de los océanos es mucho más grande que en cualquier otro momento. Y de hecho se nota. Si las personas quieren ir a ver al océano, por ejemplo, el eclipse, van a ver un tremendo levantamiento del océano. Muy, muy grande. Entonces, eso dice que la respuesta es sí. Y la respuesta es sí porque las masas se comunican a través de la gravitación. Sí. Mira, te agradezco mucho, mucho, mucho por tu charla. De verdad que fue muy, muy interesante, muy interactivo y también tu buen humor, así fue clave. Fue tanto que hay personas que te están felicitando, por ejemplo, aquí, Minita Vargas, un saludo para la señora Jimena, apoderada. Dice, hola, bueno, está hablando Paz, sí, estudiante de sexto. Hola Paz, dice, felicitar al expositor, fue muy claro con su respuesta, me encantó la charla, aprendimos en familia.
También Claudia Reyes dice, muy buena charla, muchas gracias. Ya, Crack en modo eclipse dice, Un seguidor de había Newton, una por lo más que veo ahí. abajo, una más abajo, la última. Bueno, Sí. decía, grande los dos, chistoso. Qué bueno. Daniel, felicitarte de verdad, estuvo muy buena la charla, muy interesante, de verdad que yo aprendí muchísimo, se te agradece, ¿no es cierto?, que te hayas dedicado el tiempo en contarnos acerca de esto y decirle a los papás ya que vengan al colegio, que retiren sus lentes, ¿no es cierto?, para que ustedes lo puedan ver de forma segura. Y sobre todo que no se pierdan esta oportunidad, ¿no es cierto?, de ver el eclipse y ahora un poquito más informados. No, gracias a ustedes, de verdad ha sido todo un gusto y bueno, creo que lo hemos pasado bien. Así que Yo lo pasé muy bien, me reí sí, bastante. bueno, esa Sí, es la idea de todas maneras, porque en el caso de la ciencia, insisto, no tiene por qué ser relegada a una élite que no necesariamente no puede aterrizar su aprendizaje a personas que a lo mejor no la conocen tanto. La ciencia viene siempre de la mano de la curiosidad y yo creo que eso no se tiene que perder cuando uno está chiquitito, ¿ya? Así que ojalá que pueda promoverse y seguir con estas iniciativas, de verdad. sí, Muchas gracias. sí, así que dar gracias a todos los que participaron en la charla, por ejemplo, a Edith, ¿no es cierto?, a Viviana, a Crack, que es de Santiago, nos está acompañando acá desde Yungay, Margarita, con Simón y Tomás, ¿no es cierto?, Martina Lunas, que también son estudiantes de nuestro colegio, que también han estado en todas las charlas, a Lorenzo y a todas las personas que nos acompañaron a esta charla. Así que nada más que decir, desde aquí, desde el Colegio Bicentenario Nueva Esperanza de Yungay, nos despedimos, espero que vean el eclipse, que lo disfruten en familia y desde aquí nos despedimos hasta una próxima. Nos vemos entonces. Así que ya, chao, adiós y gracias por Muchísimas gracias. participar. Sí, Gracias. adiós. Por cualquier cosita, ahí me escribe. Ay, gracias.